Buenos días con todos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú, en su membresía tributaria, presenta el taller virtual de aplicación práctica del Sistema Integrado de Registros Electrónicos CIRE. Este es un taller de 4 horas con un enfoque netamente práctico, a cargo de la expositora contadora público colegiada Carmen Verónica Taboada Leiva, gerente general del Centro de Formación y Desarrollo Tributario Contable, auditora independiente desde noviembre de 2019, certificado por el Colegio de Contadores Públicos La Libertad, expositora en distintos colegios de contadores del Perú, exfuncionaria de la SUNAT, cuenta con conocimientos de alta especialización en gestión tributario empresarial por la Universidad de ESAM. Para nosotros, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración para nuestros clientes, asociados, suscriptores, seguidores del Club de Contadores. Sin más preámbulos, entonces, vamos a cederle la presentación y el micrófono. Doctora Carmen, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con la sesión que nos convoca para el día de hoy. Ok, gracias Edu, gracias por la presentación. Buenos días a todos. Bueno, este es un taller totalmente, como usted lo ha indicado, totalmente práctico, ¿no? Entonces, aquí ya no vamos a ver la teoría ni quiénes están obligados, porque se supone que eso ya es, como su propio nombre lo indica, teoría, ¿no? Vamos a ver ya específicamente la funcionalidad que tiene CIRE a nivel práctico. Ok, entonces voy a empezar. Estoy compartiendo pantalla, ustedes pueden ver este PDF que les va a hacer alcanzar el Club de Contadores. Asimismo, las plantillas que utilicemos o todas las hojas de cálculo que vamos a utilizar también les van a ser alcanzados, ¿no? Ok, entonces para nosotros poder entender CIRE, lo primero que tenemos que hacer es revisar ciertas tablas y los anexos que nos brinda en las resoluciones, en la resolución 112 y en la resolución 040. Para un registro de ventas es importante saber la tabla 3, porque en la tabla 3 nos va a indicar qué tipo de comprobante va a aparecer en la propuesta y qué no va a aparecer en la propuesta. Asimismo, qué comprobantes van a poder complementar. Para entender lo que es la complementación, ¿okay? Hay que saber que tiene varios significados. Como por ejemplo, cuando habla de complementar, habla de agregar comprobantes, habla de modificar comprobantes, también indica que puede agregar información, ¿ok? Pero bueno, esos son significados que tiene la palabra complementar. Pero a un nivel de registro de ventas, ¿ok? Hay ciertas limitaciones en esa palabra. Ok, entonces vamos a analizar esta tabla 3 para nosotros poder ir ya a un SUNAT de operaciones en línea y poder ver qué es lo que nosotros podemos hacer con la palabra complementar. En esta tabla 3 me indica si la factura, que tiene un código 01 puede ser o va a estar dentro de la propuesta, es decir, SUNAT va a presentarlo dentro de la propuesta, nos indica que sí. Esta factura puede ir en el archivo para complementar la propuesta, también nos indica que sí. Cuando habla de archivo plano, archivo quiere decir que probablemente vamos a necesitar algunos archivos para hacerlo de manera masiva o de varios comprobantes, ¿no? Para eso vamos a necesitar los archivos, solamente para eso, para hacerlo de forma masiva o cuando ya no podamos hacerlo de manera directa, porque también se puede hacer de manera directa uno por uno, que es sumamente sencillo. Asimismo, nos dan las reglas de cómo debe estar elaborada la serie de esta factura y la numeración de la factura. Una boleta de venta va a estar dentro de la propuesta, sí. O sea, todas las boletas que nosotros emitamos va a aparecer en nuestra propuesta. Asimismo, esta boleta también puede complementarse. Claro que yo en este PDF, ojo, solamente he considerado ciertos comprobantes
los más usados, nada más. Si nosotros queremos ampliar el conocimiento de qué comprobantes más podemos encontrar, tenemos que ingresar a la tabla 3 del anexo 1 de la resolución 112. La nota de crédito con código 07 ¿va a aparecer en la propuesta? Sí. ¿Puede complementar una nota de crédito? Por supuesto que sí. Así mismo sucede con una nota de débito. Una nota de débito va a aparecer en la propuesta y puede complementar la propuesta. Algo que no sucede, por ejemplo, con los tickets o cinta emitidas por máquinas registradoras, los tickets POS o el ticket monedero electrónico, que si bien es cierto se emiten de maneras electrónicas, pero estos no van a aparecer en la propuesta. Pero sí puede ser complementado. ¿Ok? Ahí está. Listo. Una vez que yo tengo conocimiento de la tabla 3, ¿okay? Ahora sí voy a proceder con el análisis de mis anexos. ¿Qué anexos voy a utilizar en caso, o de acuerdo, en caso yo reemplace, en caso yo desea comparar, en caso yo deseo descargar mi propuesta? Tengo que saber qué anexos. ¿Ok? ¿Cuáles son las diferencias entre estos anexos? Por ejemplo, yo les he hecho este comparativo de los anexos que nosotros vamos a manejar en CIRE y además la estructura, he considerado la estructura de un PLE. ¿Okay? Yo he considerado la estructura de un registro de venta llevado de forma manual porque la mayoría que va a empezar en octubre va a ser los que envían sus libros de manera electrónica. Entonces, yo quiero hacer un comparativo entre lo que yo vengo enviando, que es el PLE, con los anexos de un CIRE, ¿no? Más que todo con el anexo 2, que es el anexo en el cual SUNAT me va a presentar a mí la propuesta. Y además también este archivo me va a servir para complementar la propuesta, ¿no? Es decir, agregar comprobantes, agregar información, modificar información. Entonces, yo voy a comparar cuál es la estructura entre ambos. Tenemos que en el CIRE desaparece lo que es la llave única, que estaba conformado por el periodo, el cubo y el número correlativo del cubo. En su reemplazo está el RUC, la razón social, el periodo y el CAR. El CAR va a estar, siempre que nosotros subamos información, siempre esta casilla va a estar vacía. ¿Por qué? Porque el CAR es elaborado por SUNAT. Si queremos saber cómo está conformado el CAR está conformado por el RUC del generador, 2 dígitos identificando qué tipo de comprobante estamos anotando, los 4 códigos de la serie y 10 códigos o 10 dígitos para la numeración. Todo ello forman el famoso CAR. Aquí tenemos un ejemplo, entonces lo voy a agrandar un poquito. Ahí. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? De cómo debe ser elaborado nuestro CAR o cómo SUNAT va a presentar el CAR. Literalmente, este CAR, ¿qué influencia va a tener en un libro diario? En que los que manejan libros diarios de manera electrónica, esto va a ir a la casilla 20, que era la casilla del dato estructurado. Los que llevan libro diario de forma manual, con la estructura de hojas sueltas, ¿no? Se agrega una casilla más. Y los que llevan el libro diario de formato simplificado, también de manera en hojas sueltas o de manera manual, también se agrega otra casilla más para identificar al CAR. ¿Qué más tenemos? Si queremos saber los datos del comprobante, vemos que las casillas del dato del comprobante, que está de color azul, con los datos del comprobante de lo que indica CIRE es totalmente igual. Tiene la fecha de vencimiento, fecha de emisión, fecha de vencimiento, tipo de comprobante de pago, la serie, el número y el número final. Con respecto a los datos del cliente, también tenemos el tipo de identificación al cliente, el número de su RUC o su DNI y su razón social. Para los importes del comprobante de pago, vemos que también las casillas son totalmente idénticas. No hay diferencia en estructura. Tenemos la casilla de exportación, la casilla de base imponible con su respectivo descuento de la base imponible, su IGB,
descuento LGB, la casilla de exoneración, inafecto, impuesto selectivo al consumo, base imponible del impuesto a la venta del arroz, al arroz pilado, el LGB del arroz pilado, el impuesto al consumo de las bolsas plásticas, otros conceptos y el importe total. Si bien es cierto, aquí es totalmente idéntico en estructura, en el tema del llenado, o sea, no sé si ustedes sabían de las diferencias entre la casilla 15 y 16, en la cual se tomaba en cuenta para la anotación de las notas de crédito, porque habían dos tipos, no es que hayan dos tipos de nota de crédito, sino había dos formas de anotación de la nota de crédito. Por ejemplo, vamos a poner unos ejemplos aquí. ¿Okay? Yo voy a anotar una nota de crédito, código 7. La fecha de esta emisión la fecha de emisión de esta nota de crédito, vamos a suponer que es el día de hoy, 7 de octubre 2023. ¿Okay? Pero esta nota de crédito que hemos emitido a Juanita Sac, es por una venta, ¿ok? Es por una venta. Aquí el documento de referencia, donde se nota el documento que está siendo modificado, es ya una factura. ¿Ok? Vamos a poner que el número 15, la factura. Pero la fecha de esta emisión de esta factura es el día 15 de octubre. ¿Ok? Entonces, cuando notamos en estos casos en que la nota de crédito corresponde al mismo periodo de la emisión de la factura, los dos han sido emitidos en octubre, está octubre por aquí y octubre por aquí. ¿Ok? Ahí tenemos los dos octubres. Entonces, cuando teníamos esta situación, el importe de la nota de crédito, nosotros lo anotábamos ¿en qué columna? En la columna 15, ¿ok? En la columna 15 y su respectivo ICB, ahí, el monto total, menos 118. ¿Ok? Diferente es el caso cuando yo esté anotando otra factura, vamos a suponer que es la misma fecha de emisión, perdón, otra nota de crédito, ¿ok? A Pedrito Sac. Pero esta venta, ¿ok? Esta venta se ha realizado el 30 de septiembre. ¿Okay? Emitido la factura 10. ¿Ok? Miren, tenemos el primer caso práctico en que la factura tiene la misma emisión que se ha emitido en octubre y su nota de crédito también se emitió en octubre. El segundo caso tengo en que la venta ha sucedido en septiembre, pero el descuento o la devolución del producto ha sucedido en el mes siguiente, que es octubre. Diferentes situaciones. ¿Ok? Entonces, en el segundo caso, ya sé que en el primero he tenido que utilizar 15 y 17. En el segundo caso, ¿en dónde tendría yo que anotar el monto que estoy descontando? No podría ser en la 15 y 16. Sencillamente tendría que ser en la 16 y en la 18. ¿Ok? Ahora, esto, indudablemente, como yo he sabido que se tiene que hacer de esta forma. Claro, la práctica quizás me indicaba que tenía que hacerlo, porque en las estructuras del PLE que nosotros venimos manejando, SUNAT no indicaba nada con respecto a este tipo de anotación o cuál debería ser la mecánica de estas columnas 15 y 16. Pero ya en CIRE, SUNAT ha establecido cómo se deben anotar esta situación. ¿Okay? Y es justamente, nos ha indicado cuál es la funcionalidad
de la columna 15 y cuál es la funcionalidad de la columna 16. Y justamente es esta. Si nosotros queremos corroborar, tendremos que ir al anexo 2 y buscar, a ver, vamos a buscar el anexo 2 por aquí. De la resolución 112. Ahí está, anexo 2. Buscamos la columna 15 y 16. Aquí está, 15, 16. Y si nosotros nos ponemos a leer detenidamente, miren, en el campo, acá en la condición 7, ¿ok? En el anexo 2, cabe mencionar, antes de proseguir para que ustedes puedan entenderlo, el anexo 2 es la forma como SUNAT va a presentar esta propuesta. Asimismo, en la forma y la regla, como nosotros tenemos que subir la información para una futura complementación. La regla es una regla global. Se utiliza tanto para el anexo 2 como para el anexo 3, para el anexo 4. ¿Ok? Estas son las reglas. La regla es la condición que tiene cada columna, cómo se debe anotar cada columna. Entonces, para nosotros poder entender estos anexos, tenemos que leer esta regla global y tenemos que saberlo interpretar. ¿Ok? Entonces, si yo me voy a la columna 15, vamos a hacer una pequeña muestra de cómo se lee. Tenemos aquí la base imponible de la operación grabada, que es justamente la de aquí, ¿no? Base imponible. Nosotros anotamos nuestra base imponible. A ver, ¿qué es lo que nos indica? Valor positivo. Acepta esta columna, o sea, acepta valores positivos y además también acepta valores negativos. También nos indica, en caso que el campo 7, ¿cuál es el campo 7? El campo 7, que tipo de comprobante de pago, sea igual al código 07 y 87. ¿Cuál es el código 07? Las notas de crédito, ¿cierto? Y efectivamente nosotros hemos anotado el código 07. Si este código que hemos anotado, el 07, tendrá el formato, dice que debe de tener el formato negativo, entero, punto y 2 decimales. ¿Ok? Siempre, y aquí pone una condición, ¿okay? Para que esta anotación se pueda cumplir, tiene que ser formato negativo con sus 2 decimales y además la fecha de emisión del campo 29. ¿Cuál es el campo 29? El campo 29 es la fecha que yo voy a anotar de la emisión del comprobante que se está modificando, ya sea de la boleta de venta o ya sea de la factura. Siempre que la fecha de emisión de este comprobante del documento modificado corresponda al periodo a informar. ¿Ok? Es decir, corresponde a octubre. Estoy informando octubre. Diferente es el caso, miren en la siguiente columna, que es el descuento de la base imponible, en el cual nosotros hemos anotado ya la nota de crédito, ¿no? Aquí en el descuento de la base imponible. ¿Qué es lo que nos indica? Dice que solamente acepta valor negativo. Es decir, aquí no podemos nosotros anotar un valor positivo, solamente un valor negativo. Solo se permite utilizar el campo cuando el tipo de comprobante que estemos anotando sea una nota de crédito. Tendrá el formato de negativo, entero y sus 2 decimales. Y siempre es una condición que se tiene que cumplir, siempre que la fecha de emisión del campo 29, que es el campo que hemos visto que se nota la fecha de emisión del documento que se está modificando, corresponda a periodos anteriores al que se informa. ¿Será eso verdad? A ver. Nuestro campo 29 es de periodos anteriores. ¿Por qué? Porque se ha emitido el 30 de septiembre. ¿Ok? Entonces, SUNAT ya aquí en el CIRE ha dado cuál es esta funcionalidad y cómo se debe anotar los comprobantes. Algo que en el PLE nunca se mencionó.
¿Okay? Aquí ya lo indica. ¿Y por qué indudablemente esto se tiene que cumplir? Porque esto se va a ver reflejado en el declarar fácil. En el declarar fácil, cuando nosotros consignamos todas nuestras ventas, en la casilla 100, que era ingresos netos, hay que recordar el concepto de ingresos netos. Las ventas brutas menos los descuentos y sus bonificaciones. Pero debajo de esta casilla también veíamos que era otro tipo de descuentos. Y justamente se refería a la columna 16. ¿Ok? Entonces, una vez que yo tengo ya entendido cómo yo debo anotar los montos de mi comprobante, voy a proceder con el tipo de moneda. En el tipo de moneda, aquí también nosotros detallábamos cuando el comprobante era emitido en moneda extranjera, que lo más común era en dólares. ¿Okay? Entonces nosotros consignamos el tipo de moneda y el tipo de cambio. Este tipo de cambio por defecto indica SUNAT que va a aparecer de la SBS y de la fecha de emisión del comprobante. Asimismo, si el comprobante fue emitido en moneda extranjera, también me va a aparecer su tipo de moneda. Entonces, en ese aspecto, SUNAT lo va a considerar. Ya está en el tema del contribuyente verificar que el tipo de cambio que esté consignado en SUNAT sea correcto. Tenemos el documento de referencia, bueno, que es totalmente idéntico a lo que es la estructura del PLE, y la identificación de los contratos de sociedad. En esta identificación del contrato de sociedad nosotros escribíamos, o era obligatorio más que todo para los contratos de colaboración empresarial, los joint ventures, y era solamente exclusivo para los operadores. Ahora ya no, ahora es para los operadores y los partícipes. Okay. Se ha eliminado el error tipo 1, que era error en el tipo de cambio, y si el comprobante fue cancelado con algún medio de pago. Y asimismo el estado. Estas tres columnas fueron eliminadas. Es decir, que mi registro de ventas solamente es hasta la columna 33. Pero asimismo voy a tener otras columnas informativas, ¿okay? Los cuales son un uso interno de SUNAT, que solamente podemos verlo, ver cómo está el estado del comprobante, ver qué tipo de comprobante, nota de crédito se ha emitido, qué tipo de nota de débito. Ya lo demás son uso interno de SUNAT, ¿ok? Entonces, yo una vez que sé qué anexo voy a utilizar o cuál es la estructura de ese anexo, voy a proseguir con los otros anexos. Esto de acá lo voy a ocultar. Voy a proseguir con los otros anexos. Tenemos un anexo 3, que esta estructura va a servir para comparar y para reemplazar la propuesta. Cuando hablamos de comparar, quiere decir que la información que tengo en la propuesta, luego lo voy a comparar con mi sistema, ¿okay? Con lo que yo tengo en mi sistema o con lo que yo tengo en la presentación impresa. Y cuando hablo de reemplazar, quiere indicar que es como que coloquialmente nosotros decimos, vamos a chancar el archivo, ¿no? Vamos a chancarlo. Asimismo, aquí lo vamos a reemplazar por la información que nosotros tenemos. Es decir, que la información de la propuesta de SUNAT va a desaparecer y va a prevalecer la nuestra. ¿Cuál es la estructura que nosotros vamos a utilizar o que se tiene o que SUNAT ha propuesta para este anexo 3? Lo vamos a comparar con el anexo 2, que es el que ya hemos visto. Y vamos a percatarnos que es totalmente idéntico. Asimismo, la regla que manejamos en el anexo 2 es la misma regla que nosotros vamos a manejar en el anexo 3. No hay diferencia. También tenemos un anexo 4. Este anexo 4 nos sirve para realizar ajustes posteriores. Ajustes posteriores respecto a lo que está ya anotado en el registro, en el CIRE. Es decir, tú empezaste en octubre, ¿no? Y por ahí quizás verificaste o cuando reemplazaste tu propuesta, lo reemplazaste con montos erróneos. Necesitas el siguiente mes, en un mes abierto, realizar los ajustes correspondientes, así como lo hacíamos con un estado 8 o un estado 9. ¿No? Entonces, cuando tengas esa situación,
¿no? Vas a tener que también utilizar un archivo. En esa situación, vas a tener que utilizar un archivo. Y ese archivo va a ser el anexo 4.